Sophie Bennett había sido la asistente de Marco Duca durante 11 meses y en ese tiempo había perfeccionado el arte de ser profesionalmente invisible. No le resultaba difícil. Sophie era tranquila por naturaleza, el tipo de persona que solo hablaba cuando era necesario, que se mezclaba con el fondo en las fiestas, a la que le habían dicho durante toda su vida que era demasiado tímida o reservada y que tenía que salir de su caparazón. A ella le gustaba su caparazón. Allí se sentía segura, era predecible. Nadie esperaba nada de ella excepto competencia y eficiencia, dos cosas que podía ofrecer sin tener que participar en el tipo de charlas triviales y comportamientos sociales que la dejaban agotada. Su madre lo llamaba ansiedad social. Su compañera de habitación en la universidad lo llamaba la tendencia ermitaña de Sophie. Su terapeuta, cuando aún tenía uno, lo llamaba una personalidad introvertida perfectamente normal que la sociedad patologiza erróneamente. Fuera lo que fuera, significaba que Sophie era excelente en su trabajo precisamente porque no necesitaba atención ni validación. Se presentaba, hacía un trabajo excepcional y se iba a casa. Sin dramas, sin políticas, sin relaciones complicadas en la oficina. Bueno, excepto por una. Trabajar para Marco Duca requería un caparazón muy resistente porque Marco era el tipo de hombre que llamaba la atención sin pedirla. 41. Era intimidantemente guapo, con el tipo de presencia que hacía que las salas de juntas se quedaran en silencio y los competidores se pusieran nerviosos. Dirigía lo que oficialmente se llamaba Duca Logistics, una empresa de transporte y distribución con oficinas en 6 ciudades. Sophie había aprendido a no preguntar demasiado sobre lo que era en realidad. Sabía que había envíos que no aparecían en los manifiestos, reuniones que no figuraban en su agenda, llamadas telefónicas que recibía en italiano y que hacían que su expresión se volviera dura y peligrosa. También sabía que con ella era siempre profesional, educado, respetuoso, sin traspasar nunca los límites. Le daba los buenos días todos los días. Recordaba que tomaba el café con leche y azúcar. Cuando había estado enferma el mes pasado, la había enviado a casa temprano con órdenes estrictas de descansar. Y Sophie había estado albergando un enamoramiento completamente inapropiado y absolutamente imposible por él durante aproximadamente 10 meses y 3 semanas. No es que fuera a hacer nada al respecto. Sophie no hacía cosas. Era la asistente que llegaba temprano, se iba tarde, llevaba registros perfectos y nunca causaba problemas. Era eficiente, organizada y completamente olvidable. Por eso esta noche era tan atípica. Su amiga de la universidad, Bree, había venido de visita desde Nueva York. Habían ido a cenar a un local de moda en Back Bay, Sophie's Choice, un lugar tranquilo donde podían hablar. Y Bree se había pasado la mayor parte de la cena quejándose de su reciente ruptura con un tipo de finanzas que resultó estar casado. Debería haberlo sabido, había dicho Bree mientras se tomaba su segunda copa de vino. Las señales estaban ahí. Nunca estaba disponible los fines de semana. Era vago sobre su situación de vivienda. Siempre pagaba en efectivo, pero lo ignoré porque era guapo y exitoso. Y pensé que quizá por fin había encontrado a alguien que merecía la pena conservar. Lo siento, dijo Sophie con sinceridad. No lo sientas. Estoy mejor así. Al menos lo descubrí después de 3 meses en lugar de 3 años. Bree había estudiado a Sophie al otro lado de la mesa. ¿Sabes cuál es tu problema? Tengo la sensación de que estás a punto de decírmelo. Eres demasiado cautelosa. Pasas tanto tiempo evitando posibles desastres que nunca corres ningún riesgo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo? No hago cosas espontáneas. Ese es precisamente el problema. Tienes 24 años, Soph. Deberías vivir aventuras, no volver a casa todas las noches después del trabajo para ver Netflix sola. Me gusta Netflix. Netflix no me juzga ni espera que sea alguien que no soy. No digo que no te guste Netflix, digo que también te gustan otras cosas, como salir con alguien. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita? Sophie se quedó callada, concentrándose intensamente en su pasta. Bree gimió. No me digas que ha pasado más de 1 año, 14 meses. Sophie, eso es trágico. Eres guapa, inteligente y divertida cuando te permites serlo. Y lo estás desperdiciando quedándote sola en casa todas las noches.
¿Y ese jefe tan guapo del que siempre hablas? No hablo de él. Lo has mencionado exactamente 17 veces durante la cena de esta noche. Las he contado. Marco dice que Marco piensa en Marco una vez. Está claro que te gusta. Sophie se había sonrojado. No es verdad. Es mi jefe. Sería completamente inapropiado. Pero tú quieres, Bree. Te estás sonrojando. Dios mío, estás totalmente enamorada de tu jefe mafioso. No es de la mafia, es... Sophie se detuvo y bajó la voz. Vale, puede que sea un poco de la mafia o mucho de la mafia, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que no puede pasar nada. Soy su asistente. Soy profesional. Mantengo los límites. Los límites son aburridos. La vida es corta. Deberías enviarle un mensaje borracha, ni hablar. Venga, solo algo coqueto. A ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Perder mi trabajo, morir de vergüenza y tener que volver a Vermont a vivir con mi madre y sus 7 gatos. Tu madre tiene 7 gatos. Los tendrá cuando aparezca en su puerta sin trabajo porque le envié un mensaje borracha a mi jefe mafioso. Bree se había reído tanto que casi se atraganta con el vino. Vale, está bien. No le envíes un mensaje, pero tienes que hacer algo, Sophie. No puedes pasar el resto de tu vida con demasiado miedo para ir a por lo que quieres. Después de cenar, volvieron al pequeño apartamento de Sophie y Bree sacó 2 botellas de vino con la declaración de que, por una vez, iban a tener una auténtica noche de chicas. Sophie rara vez bebía. Quizás una copa de vino en la cena de vez en cuando, media cerveza en las fiestas de la oficina de las que se marchaba temprano. Pero Bree era persuasiva. El vino era bueno y Sophie acabó tomando una segunda y tercera copa, mientras Bree la entretenía con historias cada vez más descabelladas sobre sus aventuras amorosas en Manhattan. Tienes que relajarte, le dijo Bree, rellenándole la copa. Vive un poco. Arriesga. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo? Yo no hago cosas espontáneas. Exacto, ese es el problema. Tienes 24 años, Soph. Deberías vivir aventuras, no volver a casa todas las noches después del trabajo para ver Netflix sola. Me gusta Netflix. No digo que no me guste Netflix. Digo que también me gustan otras cosas, como salir con chicos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita? Sophie se quedó callada y Bree gimió. No me digas que ha pasado más de un año, 14 meses. Sophie, eso es trágico. ¿Qué hay de ese jefe tan guapo del que siempre hablas? No hablo de él. Lo has mencionado exactamente 17 veces durante la cena. Marco dice que Marco piensa. Marco quiere. Bree sonrió. ¿Te gusta? No es verdad. Es mi jefe. Sería completamente inapropiado. Pero te gustaría, ¿verdad, Bree? Te estás sonrojando. Dios mío. Estás totalmente enamorada de tu jefe mafioso. No es mafioso, es... Sophie se detuvo. Vale. Puede que sea un poco mafioso, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que no puede pasar nada. Soy su asistente, soy profesional, mantengo los límites. Los límites son aburridos. Deberías enviarle un mensaje borracha. Ni hablar. Venga, solo algo coqueto. A ver qué pasa. No pasaría nada, excepto que perdería mi trabajo y moriría de vergüenza. Bray finalmente dejó el tema, se terminó el vino, y se fue alrededor de las 8:00 p.m. para reunirse con otros amigos en Boston. Sophie tenía toda la intención de acostarse temprano, dormir para eliminar el efecto del vino y despertarse profesional y adecuada. En cambio, se sirvió otra copa solo para terminar la botella, desperdiciar, no querer, y se acomodó en su sofá en pijama para ver una comedia romántica que no ayudaba en absoluto a sus sentimientos inapropiados hacia su jefe. A las 9:00 p.m., Sophie estaba decididamente achispada, no borracha, pero definitivamente más allá del punto en el que sus inhibiciones habituales funcionaban correctamente. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Marco. Sophie, necesito los contratos de Singapur para la reunión de mañana. ¿Los dejaste en mi escritorio? No los veo. Sophie miró fijamente su teléfono. Marco rara vez le enviaba mensajes fuera del horario laboral. Cuando lo hacía, eran breves, profesionales y concisos. Ella debía responder de la misma manera. Profesional, servicial, apropiada.
Sus dedos se movieron sobre la pantalla. Sí, lado izquierdo del escritorio, carpeta azul. Perfecto. Profesional. Empezó a pulsar enviar, luego se detuvo. Miró el mensaje y lo borró. El vino la estaba volviendo valiente o estúpida. Probablemente estúpida. Pero las palabras de Bree resonaban en su cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo? Los dedos de Sophie se movieron de nuevo, escribiendo antes de que pudiera pensarlo demasiado. Ven a buscarme. Pulsó enviar antes de poder detenerse y luego miró su teléfono con horror. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Acababa de enviar un mensaje a su jefe mafioso. Ven a buscarme. A las 9:00 p.m. de un viernes por la noche, borracha y en pijama. El pánico se apoderó de ella. Intentó arreglarlo. Me refiero a la carpeta. Ja, ja, ja. No. Espera, eso fue peor. Espera, no. Quería decir ven a buscarla. Peor aún, la carpeta está en tu escritorio. No estoy en la oficina. Estoy en casa. Deja de escribir. Deja de escribir. Deja de escribir. ¿Por qué sigo escribiendo? Sophie dejó caer el teléfono en el sofá como si le hubiera quemado y se cubrió la cara con las manos. Acababa de enviar a su jefe 6 mensajes de texto cada vez más incoherentes. Entre ellos, ven a buscarme, que podía interpretarse como que su teléfono vibraba. Miró a través de sus dedos. Marco, quédate ahí. Voy para allá. El corazón de Sophie se detuvo. Él iba a llegar a su apartamento en 10 minutos, probablemente teniendo en cuenta lo lejos que vivía. Y ella estaba borracha, en pijama, con una camiseta demasiado grande, el pelo revuelto, sin maquillaje y con 2 botellas de vino vacías en la encimera. Dios mío, dijo Sophie en voz alta a su apartamento vacío. ¿Qué he hecho? Se levantó demasiado rápido. La habitación dio vueltas ligeramente y miró a su alrededor con nerviosismo. Las botellas de vino. Debía esconder las botellas de vino. ¿Pero por qué iba a esconderlas? Era adulta. Los adultos bebían vino los viernes por la noche. Adultos que no iban a recibir la visita de sus jefes, muy atractivos y muy intimidantes, después de enviarles mensajes de texto borracha que sin duda podían interpretarse como algo más que, por favor, recoge una carpeta de tu escritorio. Sophie cogió las botellas de todos modos, las metió en el cubo de reciclaje, pero luego lo reconsideró y las sacó. Esconderlas era peor. Parecía culpable. Las dejó en la encimera y corrió al baño para mirarse en el espejo. Un desastre total. Se le salía el pelo de la coleta. Tenía la cara enrojecida por el vino. Llevaba unos pantalones cortos que sin duda eran demasiado cortos y una camiseta que se le caía de un hombro. Intentó arreglarse el pelo, se rindió e intentó alisar la camiseta, pero se le volvió a caer del hombro. Su teléfono vibró. Marco, estoy abajo. ¿Qué apartamento? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sophie respondió, 3B. Inmediatamente se arrepintió de haber añadido la B en lugar de escribir solo 3B, porque eso parecía coqueto y llamativo. Unos golpes firmes y decididos en su puerta. Sophie se quedó paralizada. Él estaba allí. Marco Duca estaba en su puerta porque ella le había enviado un mensaje borracha. Ven a buscarme. Y él había venido. Podía fingir que no estaba en casa, ignorarlo, decir que se había quedado dormida y no lo había oído. Volvieron a llamar a la puerta. Sophie, sé que estás ahí. Abre la puerta. Su voz a través de la puerta la hizo temblar. Era diferente a la del trabajo, menos profesional, más algo. Sophie se acercó a la puerta con paso inestable y la abrió. Marco Duca estaba en el pasillo y el cerebro de Sophie entró en cortocircuito. Solo lo había visto con trajes perfectos y caros que lo hacían parecer intocable e intimidante. Pero en ese momento llevaba vaqueros oscuros y bien ajustados, y una camiseta negra que no ocultaba en absoluto el hecho de que tenía un físico de alguien que hacía mucho más que sentarse detrás de un escritorio. Era evidente que había salido de casa con prisas, sin chaqueta, con el pelo ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado con las manos, y la miraba con una expresión que Sophie nunca había visto antes. No era profesional, no era educada,
Era algo apasionado e intenso que la hizo muy consciente de sus pantalones cortos de pijama y sus piernas desnudas. «Hola», dijo Sophie, porque aparentemente eso fue lo que se le ocurrió a su cerebro empapado de vino. La boca de Marco se curvó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero casi. «Hola, has venido. Me enviaste un mensaje para que viniera a recogerte, así que aquí estoy». Se apoyó en el marco de la puerta y la miró de una forma que hizo que a Sophie se le calentara la piel. Bonito pijama. Sophie se miró y luego volvió a mirarlo a él, con la cara en llamas. No esperaba compañía. No. ¿Qué esperabas cuando me enviaste 6 mensajes de texto pidiéndome que viniera a recogerte? Intentaba hablarte de la carpeta que está en mi escritorio, la azul de la izquierda. Recuerdo que eso es lo que decían los otros 5 mensajes. Él se acercó y Sophie retrocedió instintivamente, lo que significaba que ahora él estaba dentro de su apartamento. Pero el primer mensaje era diferente. «Estaba borracha», soltó Sophie. «Estoy borracha. Borracha en tiempo presente. Mi amiga Brie estaba aquí y bebimos vino, y no estoy acostumbrada a beber, y luego me enviaste un mensaje sobre el trabajo, y no sé en qué estaba pensando. Lo siento mucho. Esto es completamente inapropiado». Sophie. Marco cerró la puerta detrás de él, lo que de repente hizo que su pequeño apartamento pareciera aún más pequeño. «Respira». Respiró, o lo intentó. Era difícil con él allí de pie, mirándola así. No estás en problemas», dijo en voz baja. «No estoy aquí para despedirte ni para darte un sermón sobre los límites profesionales. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me pediste que viniera a buscarte». Se acercó y Sophie se apoyó contra la encimera de la cocina, y yo quería saber por qué. «Te dije que estaba borracha. Estabas borracha y me enviaste un mensaje. Específicamente a mí. No a tu amiga Brie, ni a un taxi, ni a nadie más. A mí». Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «¿Por qué, Sophie?» El contacto hizo que su cerebro dejara de funcionar. «No lo sé. Creo que sí lo sabes, Marco. Has sido mi asistente durante 11 meses. Perfecta, profesional, siempre adecuada. Nunca te sales de la línea. Nunca cometes errores. Nunca me dejas ver nada más que competencia y eficiencia». Su voz se volvió más grave. «Pero esta noche, borracha en tu sofá en pijama, me enviaste un mensaje para que viniera a recogerte. Y crucé Boston en 10 minutos porque quería ver qué pasaba cuando Sophie Bennett dejaba de ser profesional». El corazón de Sophie latía con fuerza. «No pasa nada. Siempre soy así, aburrida y callada. Y no eres aburrida, eres cautelosa. Hay una diferencia». Su pulgar recorrió la mandíbula de ella. «Pero ahora mismo no estás siendo cautelosa. Ahora mismo me miras como si quisieras algo». «No miento, Sophie. Se te da fatal». Sonrió. «Te sonrojas cada vez que me acerco demasiado en el trabajo. Te pones nerviosa cuando te hago un cumplido. Buscas excusas para traerme café, aunque eso no forma parte de tu trabajo. Y esta noche, borracha y sincera, me has dicho que viniera a buscarte». Sophie no podía respirar. «¿Te has dado cuenta de todo eso? Yo me he dado cuenta de todo sobre ti». Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. «La pregunta es, ¿qué quieres que haga al respecto?» «No sé a qué te refieres». «Sí que lo sabes». Su otra mano se posó en su cadera, acariciando con el pulgar la fina tela de su camiseta. «He venido porque me lo has pedido. Porque cuando Sophie pide algo, yo acudo, pero necesito saber qué es lo que pides. El vino la hizo valiente o estúpida. ¿Y si te estuviera pidiendo a ti?» La expresión de Marco cambió. Algo oscuro y satisfecho se movió detrás de sus ojos. Entonces diría, ya era hora. La besó, no con delicadeza, sin pedir permiso. La besó como si llevara 11 meses pensando en ello y ya no pudiera esperar más. Deslizó la mano entre su cabello, inclinándole la cabeza hacia atrás, y Sophie le emitió un sonido que nunca antes había emitido. Algo entre un jadeo y un gemido que la habría avergonzado si hubiera tenido la presencia de ánimo para avergonzarse. Pero no la tenía. Lo único que tenía era la sensación. El sabor de él, whisky y algo más oscuro.
algo que era puramente Marco. El calor sólido de su cuerpo presionando contra el de ella. Una mano en su cadera, manteniéndola en su sitio, la otra en su cabello, controlando el ángulo, la profundidad, la intensidad de todo. La forma en que la besaba con total confianza, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y exactamente lo que ella necesitaba. Cuando finalmente se apartó, Sophie estaba sin aliento y mareada, y completamente segura de que no tenía nada que ver con el vino. Sentía los labios hinchados y el corazón acelerado. Cada terminación nerviosa de su cuerpo cantaba con la conciencia de él. Su proximidad, su calor, la forma en que la miraba como si fuera lo único que importaba en el mundo. Eso, dijo Marco con voz ronca, es lo que pasa cuando me pides que venga a buscarte. Sophie lo miró fijamente, con su fachada profesional cuidadosamente construida completamente destrozada. Había pasado 11 meses levantando muros entre ellos, manteniendo la distancia, comportándose de forma adecuada, y él lo había derribado todo con un solo beso. «Oh», logró decir. «Oh», asintió él. «Bueno, esto es lo que va a pasar. Voy a hacer que comas algo, bebas agua y te despejes. Y mañana, cuando tengas la mente clara, hablaremos de esto. De lo que significa que me hayas enviado un mensaje esta noche. De lo que significa que haya dejado todo para venir aquí. ¿Qué significa? Significa que he querido hacerlo desde más o menos el segundo mes que llevas trabajando para mí. Significa que cada vez que te muerdes el labio cuando te concentras, pienso en besarte. Significa que he sido profesional y apropiado durante 11 meses porque no quería ser tu jefe que se pasa de la raya. Pero tú me has enviado un mensaje esta noche, Sophie. Tú has dado el primer paso. Así que ahora vamos a averiguar qué pasa después. El cerebro de Sophie tenía problemas para procesar la información. Has querido besarme desde el segundo mes. Desde el segundo mes, posiblemente antes. Llevabas este vestido azul a una reunión con un cliente y dejé de escuchar la presentación por completo. Eso fue hace 10 meses. Lo sé, he sido muy paciente. Él dio un paso atrás, dándole un espacio que de repente ella no quería. Ahora, comida. ¿Tienes algo más que vino en este apartamento? Sophie parpadeó, tratando de cambiar de tema. Sobras de comida tailandesa. Perfecto. Come, bebe agua y yo me aseguraré de que no hagas nada más borracha y desaconsejable esta noche. ¿Cómo qué? Como volver a enviarme un mensaje de texto para pedirme que vuelva a la cama contigo. La cara de Sophie se puso roja como un tomate. No iba a hacerlo. Lo estabas pensando, lo sé. Pero él sonreía, acercándose a su nevera con naturalidad. Siéntate antes de que te caigas. Y para que conste, cuando me hagas esa pregunta, estando sobria, la respuesta es sí. Sophie se sentó pesadamente en el sofá, observando a su jefe, su atractivo jefe, que acababa de besarla hasta dejarla sin aliento, recalentar sus sobras de pad thai como si fuera el dueño de su cocina. Era una locura, era inapropiado, era todo lo que nunca se había permitido desear. Y había empezado porque ella le había enviado un mensaje borracha diciendo, «Ven a buscarme», y él había venido. Marco apareció con un plato de comida y un gran vaso de agua. «Cómelo todo, eres muy mandona. Llevas 11 meses trabajando para mí. ¿Y te das cuenta ahora?» Sophie dio un bocado al pad thai y lo observó acomodarse en su sillón como si se hubiera sentado allí 1000 veces. «Esto es muy raro. ¿Qué parte? ¿La parte en la que me enviaste un mensaje borracha o la parte en la que te besé?» «Ambas. Todo. Eres mi jefe en el trabajo». «Sí». «Ahora mismo». Hizo un gesto hacia su apartamento. «Ahora mismo, solo soy un hombre que ha conducido 10 minutos para venir a verte porque me lo has pedido. ¿Y quién se va a asegurar de que estás bien antes de irme? Te vas después de comer y de saber que estás a salvo. No me voy a quedar a dormir, Sophie. No cuando estás borracha. Cuando pasa esto». La miró con promesa. «Vas a estar completamente sobria y absolutamente segura». «¿Cuándo?» «No, sí. ¿Cuándo?» «¿Por qué me has enviado un mensaje esta noche? Porque llevas meses mirándome con esos ojos tan grandes. Porque he estado esperando a que me dieras una señal de que querías esto. ¿Borracha o no? ¿Esta noche?» «Lo has hecho». Se inclinó hacia adelante. «Así que come, bebe agua
y mañana hablaremos de cómo vamos a manejar esto en el trabajo, porque no voy a volver a fingir que no te quiero, Sophie. Esa oportunidad se esfumó en el momento en que crucé tu puerta. Sophie comió su pad thai en silencio, con la mente dando vueltas. Marco Duca la había besado. Llevaba 10 meses queriendo besarla. Estaba sentado en su salón diciéndole que mañana decidirían qué pasaría a continuación. Era lo más espontáneo que había hecho nunca, y no podía arrepentirse. Cuando terminó de comer y se bebió 2 vasos de agua, Marco se levantó. Vale, ya has comido, te has hidratado y vas a dormir. Cerraré la puerta con llave al salir. ¿Te vas? Me voy porque si me quedo, voy a volver a besarte, y quiero que estés sobria para lo que venga después. Se dirigió a la puerta y luego se volvió. Sophie, sí, mañana. Vamos a cenar. Una cena de verdad, no comida para llevar en tu apartamento. Te recogeré a las 7. ¿Es una cita? Es absolutamente una cita con tu jefe, al que le enviaste mensajes borracha y que realmente quiere ver qué pasa cuando no te escondes detrás de los límites profesionales. Yo no me escondo. Claro que te escondes. Pero esta noche he visto a la verdadera Sophie, la que envía mensajes borracha y se sonroja cuando la miro, y me desea, aunque le dé miedo admitirlo. Él sonrió. Esa es la Sophie a la que quiero llevar a cenar. ¿Crees que podrás hacerlo? Sophie asintió, sin confiar en su voz. Bien, ahora vete a la cama. Y Sophie se detuvo en la puerta. Para que conste, me alegro mucho de que me hayas enviado un mensaje borracha esta noche. Luego se fue, y Sophie se quedó sola en su apartamento con el sabor persistente de su beso y la certeza de que todo había cambiado. Miró su teléfono en el sofá y vio el hilo de mensajes que había dado inicio a todo esto. Ven a buscarme. Él había venido. En 10 minutos había dejado todo y había venido. Y mañana, pensó Sophie mientras se dirigía a la cama con una sonrisa en el rostro. Iba a descubrir qué pasaría después. Cuando estuviera sobria y absolutamente segura, excepto que ya estaba segura, lo había estado durante 10 meses y 3 semanas. Solo necesitaba vino y espontaneidad para admitirlo por fin. Sophie se despertó el sábado por la mañana con un ligero dolor de cabeza, un recuerdo muy claro de la noche anterior y un mensaje de texto esperando en su teléfono. Marco, buenos días. ¿Cómo está la cabeza? Lo miró fijamente durante un minuto entero. Lo de anoche había sucedido de verdad. Había enviado un mensaje de texto a su jefe, estando borracha. Él había aparecido. Se habían besado. Él la había invitado a cenar. Escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de decidirse por una. Sorprendentemente, bien. Vergonzada, pero bien, su respuesta fue inmediata. No te avergüences, estabas mona borracha. Yo divagaba incoherentemente. Como he dicho, mona, seguimos con lo de cenar esta noche. Sophie respiró hondo. Sobria. Sophie podía decir que no, podía alegar que era el vino el que hablaba. Volver a ser profesional. Fingir que nunca había pasado. Excepto que no quería. Sí, 7. Te recogeré a las 6:30. Ponte algo con lo que te sientas guapa. Sophie pasó todo el día oscilando entre la emoción y el pánico. Limpió su apartamento obsesivamente, se cambió de ropa 4 veces, se maquilló, lo odió, lo volvió a hacer. Se probó todos los vestidos que tenía antes de decidirse por uno sencillo y negro que la hacía sentir como una adulta en lugar de una niña jugando a disfrazarse. A las 6:25 sonó el timbre. ¿Llegaba pronto? Por supuesto que llegaba pronto. Sophie abrió la puerta y se encontró a Marco con un traje oscuro. No era el que llevaba al trabajo. Era diferente, más informal, pero igual de guapo. Llevaba flores. Son para ti, dijo, entregándole un ramo de peonías. Antes de que preguntes, sí, sé cuáles son tus flores favoritas porque tienes una foto de ellas en tu escritorio. Y antes de que le des demasiadas vueltas, aceptar flores de mí no significa que me debas nada. Solo significa que quería traerte flores. Sophie las cogió con la garganta apretada. Gracias, son preciosas. Tú eres precioso. Lo dijo con sencillez, como si fuera un hecho. ¿Lista? Voy a ponerlas en agua. Tómate tu tiempo. Mientras Sophie arreglaba las flores en un jarrón con manos temblorosas, Marco esperaba en la puerta, mirándola con esa intensa concentración que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo.
Vale, dijo ella finalmente. Listo. El restaurante era íntimo, un pequeño local italiano en el extremo norte que parecía llevar allí generaciones. El propietario saludó a Marco con familiaridad y lo sentó en una mesa en una esquina con luz de velas y privacidad. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Sophie después de pedir el vino. Mi familia conoce al dueño desde hace 30 años. Es tranquilo, la comida es increíble y no nos interrumpirán. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Quería un lugar donde pudiéramos hablar de lo que pasó anoche. Sobre todo, pero podemos empezar por anoche si quieres. Sophie dio un sorbo de vino para armarse de valor. Solo un sorbo. No iba a repetir el error de ayer. Siento haberte enviado mensajes borracha. Yo no. Si no lo hubieras hecho, probablemente seguiríamos dando vueltas al tema durante otros 11 meses. ¿Dando vueltas a qué? Al hecho de que me atraes. Lo has hecho desde que entraste en mi oficina para la entrevista, con un vestido azul y con cara de estar aterrorizada. Sophie parpadeó. Eso fue hace más de un año. 13 meses. Pero tú solicitabas ser mi asistente y yo no soy el tipo de hombre que contrata a alguien por ser atractivo. Así que te contraté porque eras brillante y competente y eras exactamente lo que necesitaba. La atracción era algo con lo que lidiaba siendo completamente profesional y sin cruzar nunca ninguna línea. Exactamente, le apretó la mano. Sophie, necesito que entiendas algo. Tengo una reputación. La gente sabe lo que hago, a qué me dedico. No soy una opción segura para alguien como tú, alguien como yo, alguien bueno, alguien que trabaja duro, sigue las reglas y se merece algo mejor que un hombre con las manos manchadas de sangre. Sophie se quedó callada por un momento. ¿Estás intentando asustarme? Estoy intentando ser sincero. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, tienes que saber en qué te estás metiendo. Llevo 11 meses trabajando para ti. Sé quién eres, Marco. Sé de las llamadas que recibes en italiano, de las reuniones que no aparecen en tu agenda, de la forma en que la gente te mira, con una mezcla de respeto y miedo. No soy ingenua, pero tú no estás involucrado en eso. Como mi asistente, estás al margen de las partes peligrosas. Como mi... Se detuvo. Como algo más que mi asistente. Eso cambia. ¿Cómo tú qué?, preguntó Sophie en voz baja. El pulgar de Margot trazó círculos en su palma. Como mi novia, como alguien con quien salgo, como alguien que me importa, todas esas cosas te convierten en un objetivo, Sophie. Te ponen en peligro solo por asociación. Y si yo estoy dispuesto a aceptar ese riesgo, ¿tú también lo estás? Porque anoche estabas borracha y te sentías valiente. Esta noche estás sobria. Necesito saber que entiendes a qué estás diciendo que sí. Sophie lo pensó de verdad. No solo el romance y la atracción, sino la realidad de quién era Marco Duco, cómo era su mundo, qué significaría formar parte de él. No estoy diciendo que sí a ser imprudente, dijo finalmente. Estoy diciendo que sí a salir contigo, a ver a dónde nos lleva esto, a no ocultar más lo que siento. Lo miró a los ojos. He estado aterrorizada durante 11 meses, aterrorizada por mis sentimientos, por hacer algo mal, por desear algo que no podía tener. Anoche, el vino me dio el valor suficiente para pedir lo que quería. Pero no necesito vino para saber que sigo queriéndolo estando sobria. La expresión de Marco cambió. Alivio y algo más profundo. ¿Estás segura? Estoy segura de que quiero intentarlo. Estoy segura de que estoy cansada de ser prudente y cautelosa todo el tiempo. Estoy segura. Respiró hondo. Estoy segura de que estoy un poco enamorada de ti desde el tercer mes, y me gustaría ver qué pasa si dejo de fingir lo contrario. El tercer mes, me trajiste café cuando estaba estresada por los informes trimestrales. Recordaste que me gustaba el macchiato con caramelo. Era un detalle pequeño pero importante. Recuerdo que me sonreíste como si te hubiera regalado diamantes en lugar de café. Porque nadie presta atención a cosas así. Pero tú sí. Siempre lo haces. Llegó la comida. Increíbles platos italianos que Sophie apenas probó porque estaba demasiado concentrada en el hombre que tenía enfrente, que le cogía la mano como si temiera que desapareciera. Así que Marco dijo después de comer: reglas básicas. En el trabajo somos profesionales. Tú eres mi asistente. Yo soy tu jefe. No difuminamos esos límites durante el horario laboral. De acuerdo.
Fuera del trabajo quiero tener citas contigo. Quiero hacerlo como es debido. No ocultarlo, pero tampoco alardear de ello. Mi familia lo sabrá. No se le pueden ocultar secretos a mi madre, pero no lo anunciaremos a toda la empresa. Tiene sentido. Y si en algún momento te sientes incómoda, si el peligro te parece demasiado, si cambias de opinión, dímelo. Sin juicios, sin rencores. Prefiero que estés a salvo, y no conmigo a que estés en peligro porque te da miedo hablar. Sophie le apretó la mano. Te lo diré, te lo prometo. Bien. Él sonrió. Ahora, hablemos de cosas importantes. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué música escuchas? ¿Qué haces cuando no eres mi asistente perfecta? Hablaron mientras tomaban el postre y el café. Sophie descubrió que a Marco le encantaban las viejas películas del oeste, que corría 8 kilómetros cada mañana, que tenía debilidad por el helado de fresa, que tenía 2 hermanas menores que lo volvían loco, una madre que le llamaba todos los días y un padre que le había enseñado el negocio desde cero. Marco descubrió que Sophie leía novelas románticas de forma obsesiva, que horneaba para aliviar el estrés cuando estaba nerviosa, que había querido ser bibliotecaria hasta que en la universidad descubrió que le encantaba la administración de empresas, que su familia era pequeña, solo ella y su madre en Vermont, y que se había mudado a Boston específicamente para estudiar un posgrado y se había quedado porque le encantaba la ciudad. ¿Por qué solicitaste trabajar para mí?, preguntó Marco. Tenías otras ofertas, probablemente mejores. Me interesaba tu empresa, la logística, el alcance internacional. Y ella dudó y cuando investigué sobre ti, todo el mundo decía que eras brillante pero exigente, que tenías un alto nivel de exigencia y no tolerabas la mediocridad. Quería trabajar para alguien que me supusiera un reto. ¿Lo he conseguido? Todos los días. Ella sonrió. Tú me haces mejor en mi trabajo. Te fijas en los detalles. Exiges la excelencia. Nunca te conformas con lo suficiente. Es intimidante e inspirador al mismo tiempo. Nunca has sido simplemente suficiente, Sophie. Desde el primer día has sido excepcional. Salieron del restaurante alrededor de las 10:00. Marco le puso la mano en la parte baja de la espalda mientras caminaban hacia su coche. La noche era fresca. Las calles del extremo norte estaban tranquilas para ser sábado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sophie mientras conducían. «Cualquier cosa. ¿Por qué nunca dijiste nada? Si te atraigo desde mi entrevista, ¿por qué esperaste 11 meses?» Marco se quedó callado por un momento. Porque no quería ser ese jefe, el que se insinúa a su asistente y usa su posición para presionar a alguien a hacer algo que no quiere. He visto a hombres hacer eso. He visto cómo acaba. Y me prometí a mí mismo que no sería esa persona. Pero anoche tú diste el primer paso. Borracha o no, me enviaste un mensaje. Me pediste que fuera. Eso lo cambió todo, porque significaba que tú también querías algo. Aunque te diera miedo decirlo estando sobria, yo lo digo ahora. Sobrio. Quiero esto. Se detuvo frente a su edificio, apagó el motor y se volvió hacia ella. Entonces lo tienes. A mí. Esto. Lo que venga después. Sophie se desabrochó el cinturón de seguridad y se acercó. ¿Puedo besarte cuando estés sobrio y seguro? La sonrisa de Marco fue lenta y devastadora. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Ella lo besó, diferente a la noche anterior. Menos desesperado, más intencionado. Una promesa en lugar de una sorpresa. Su mano se deslizó entre su cabello y Sophie emitió un sonido de satisfacción que lo hizo sonreír contra su boca. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Marco tocó su frente con la suya. Debería acompañarte arriba. No tienes por qué. Quiero asegurarme de que entras sana y salva. Muy caballeroso de tu parte. Soy muchas cosas, Sophie. Caballero no suele ser una de ellas, pero por ti lo estoy intentando. La acompañó hasta la puerta, con las manos en los bolsillos como si se estuviera conteniendo. Sophie abrió la puerta de su apartamento y se volvió hacia él. Gracias por esta noche, por las flores, la cena, la conversación, por todo. Gracias por decir que sí, por ser valiente. Él le besó la frente. Duerme un poco. Nos vemos el lunes. El lunes, repitió Sophie.
De vuelta al trabajo, de vuelta a la profesionalidad. Un poco nerviosa. ¿Cómo actuamos en el trabajo? Igual que siempre, profesionales, competentes, adecuados. Pero ahora podré pasar todo el día pensando en volver a besarte. Él sonrió, algo que llevaba haciendo desde hacía 11 meses, así que no había cambiado mucho. Después de que él se marchara, Sophie se apoyó contra la puerta cerrada y sonrió como una idiota. Lo había conseguido. La persona más tímida que conocía le había enviado un mensaje borracha a su jefe, había quedado con él y ahora estaba oficialmente saliendo con él. Bree nunca iba a dejar de darle la tabarra con eso. Llegó el lunes por la mañana y Sophie tenía su ansiedad habitual multiplicada por 1000. ¿Cómo salía la gente con sus jefes? ¿Cómo pasabas de ser una asistente profesional a ser su novia y viceversa todos los días? Llegó a la oficina a las 7:30 como siempre, preparó café como siempre, revisó la agenda de Marco como siempre. Todo era igual, excepto que cuando Marco entró a las 8, le sonrió. No era su sonrisa profesional habitual, sino algo más cálido, más íntimo, una sonrisa que decía que estaba recordando la noche del sábado. «Buenos días, Sophie». «Buenos días, señor Duca». Él arqueó ligeramente las cejas al oír el tratamiento formal, pero no hizo ningún comentario. «¿Puede traer los archivos de Singapur a mi oficina? Tenemos que revisarlos antes de la llamada de las 10, Wisa». «Por supuesto». Ella reunió los archivos, llamó a la puerta de su oficina y entró con profesionalidad. Marco estaba en su escritorio, con las mangas de la camisa remangadas, luciendo injustamente atractivo. «Cierra la puerta». Sophie la cerró, de repente nerviosa. «Los archivos. Déjalos sobre el escritorio». Él se levantó y se acercó a donde ella estaba. «Me has llamado, señor Duca. Estamos en el trabajo». «Así es. Y en el trabajo, me has llamado Marco durante los últimos 11 meses. No empieces a cambiar las cosas ahora». Su mano le rozó brevemente la cintura. «Las reglas básicas, ¿recuerdas? En el trabajo, todo sigue igual. Eso incluye que me llames por mi nombre y que no me mires como si tuvieras miedo de que te despida. No tengo miedo de que me despidas. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? No sé cómo hacer esto. Ser profesional cuando solo puedo pensar en el sábado por la noche». Marco sonrió lentamente. «Bien, entonces somos dos, pero somos adultos y profesionales, así que vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a hacerlo tan bien como siempre y dejar todo lo demás para después del trabajo». Dio un paso atrás, dejándole espacio. «Ahora, los archivos de Singapur, ¿qué necesito saber?» Trabajaron durante 2 horas y fue exactamente como siempre. Sophie le informó sobre los contratos. Marco hizo preguntas incisivas. Elaboraron una estrategia juntos. La única diferencia era que, de vez en cuando, sus manos se rozaban o sus miradas se cruzaban y Sophie veía el calor detrás de su expresión profesional. Era a la vez tortuoso y emocionante. A las 10:01, Marco tuvo su llamada con Singapur. Al mediodía, almorzó con un cliente. A las 2 tuvo reuniones que se alargaron. Sophie se encargó de las llamadas, los correos electrónicos, la programación, todas las cosas que había estado haciendo durante 11 meses. Y si se sorprendía a sí misma mirando sus manos, o recordando cómo se sentía su boca sobre la suya, o pensando en el sábado por la noche en lugar de en los informes trimestrales, bueno, era humana. A las 5:30, la mayoría de la oficina ya se había vaciado. Sophie estaba terminando de archivar algunos documentos cuando Marco apareció en la puerta. «¿Todavía estás aquí?» «Solo estoy terminando. Déjalo. Llevas aquí desde las 7:30. Ya es suficiente». Sophie guardó su trabajo y apagó el ordenador. «¿Necesitas algo más antes de que me vaya?» «Sí». Se acercó a ella y bajó la voz. «Necesito besarte antes de perder la cabeza por verte tan profesional todo el día». A Sophie se le cortó la respiración. «Estamos en la oficina. Todo el mundo se ha ido. Y yo me he portado bien todo el día. Muy profesional, muy apropiada. Pero ahora mismo necesito besar a mi novia». La palabra novia hizo que el corazón de Sophie se acelerara. De acuerdo. La besó allí mismo, en su oficina, apoyándola contra su escritorio, con las manos en su cabello. Cuando se separó, ambos estaban sin aliento. «Mucho mejor», dijo Marco.
Eso se ha estado acumulando todo el día. Mañana también tenemos que trabajar. Sé que va a ser una tortura, pero valdrá la pena. La ayudó a recoger sus cosas. Cena mañana por la noche. Probablemente debería ir a casa y lavar la ropa. La colada puede esperar. Yo no puedo. Él sonrió al ver su expresión. A menos que no quieras. Sin presión, Sophie. Si necesitas espacio. No necesito espacio. Necesito... Se detuvo y se sonrojó. ¿Qué necesitas? Necesito dejar de tener miedo de querer cosas, de pedir cosas. Así que sí, cena mañana y pasado mañana si me lo pides. Te lo pediré todos los días si me dices que sí, todos los días. Se marcharon juntos y Sophie sintió el cambio. No eran su jefe y su asistente saliendo del trabajo. Eran una pareja saliendo juntos, con la mano de él en la espalda de ella y la sonrisa de ella igual a la de él. En el aparcamiento, antes de subir a sus respectivos coches, Marco la atrajo hacia él una vez más. Lo has hecho muy bien hoy. Te mantuviste profesional, mantuviste los límites. Sé que no fue fácil. Fue una tortura. ¿Una tortura buena o mala? Una tortura buena. De las que hacen que las cosas después del trabajo sean mejores. Ella le tocó la cara. Me gusta esto. El equilibrio. Profesional en el trabajo. Real en todas partes. A mí también. Él le besó la frente. Llega bien a casa. Envíame un mensaje cuando estés dentro. Eso es muy protector de tu parte. Ahora eres mía. Soy protector con lo que es mío. Lo dijo con naturalidad, pero había acero debajo. Envíame un mensaje. Lo haré. Sophie condujo a casa con una sonrisa en la cara. Le envió un mensaje a Marco en cuanto entró en su apartamento y pasó la noche pensando en lo mucho que había cambiado su vida en 3 días. De ser una tímida asistente a la novia de un jefe de la mafia, todo porque se había emborrachado lo suficiente como para enviarle un mensaje que decía, ven a buscarme, y había sido lo suficientemente valiente como para decirlo en serio. Tras 3 semanas saliendo con Marco Duca, Sophie estaba aprendiendo que estar con él significaba vivir en 2 mundos. En el trabajo, eran impecables, profesionales, eficientes, la dinámica perfecta entre jefe y asistente que siempre habían tenido. Marco daba órdenes. Sophie las ejecutaba a la perfección. Elaboraban estrategias para los acuerdos, coordinaban horarios, dirigían su negocio con la precisión de una máquina bien engrasada. Nadie en la oficina sospechaba nada. ¿Por qué iban a hacerlo? Sophie era la misma asistente tranquila y competente de siempre. Marco era el mismo jefe exigente y brillante. Todo parecía exactamente igual que siempre. Excepto que ahora Sophie sabía cómo era Marco cuando le sonreía durante la cena. Sabía cómo se suavizaba su voz cuando la llamaba a altas horas de la noche solo para oírla. Sabía cómo se sentían sus manos sobre su piel, el sabor de sus besos, el sonido que hacía cuando ella lo tocaba de la manera adecuada. Era embriagador y aterrador a partes iguales. «Estás distraída», dijo Marco. Una tarde, 3 semanas después, estaban solos en su oficina, revisando contratos. Y Sophie había leído el mismo párrafo 4 veces sin asimilar nada. «Lo siento, estoy pensando en el viernes por la noche». Su sonrisa era cómplice. Habían ido a cenar a un restaurante en Cambridge, lejos del North End, donde la gente lo conocía. Y habían hablado durante horas de todo y de nada, de su infancia y sus sueños, y del futuro que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. Quizás. Bien. Yo también. Se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a ella. Tenemos 10 minutos antes de mi próxima reunión. Ven aquí. Sophie se levantó y él la atrajo hacia sí, besándola con la desesperada eficiencia de alguien que roba momentos. Cuando se separó, ambos respiraban con dificultad. «Odio que tengamos que ocultar esto en el trabajo», dijo en voz baja. «Estábamos de acuerdo, sé lo que acordamos, profesionales en el trabajo, auténticos en cualquier otro sitio. Pero no me gusta fingir que solo eres mi asistente cuando eres mucho más que eso». «¿Qué soy?». Le acarició la cara con delicadeza. «Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Eres la razón por la que realmente quiero venir a trabajar en lugar de limitarme al aparecer por obligación. Eres...». Se detuvo y sonrió. «Eres mía.
Y no se me da bien fingir lo contrario. No tenemos que ocultarlo para siempre. ¿Solo hasta cuándo? Hasta que estemos seguros de que esto va en serio. Lara atrajo hacia él. Sophie, lo tengo claro desde el viernes por la noche. Joder, lo tengo claro desde la primera vez que me sonreíste. Yo no lo cuestiono, ¿tú sí? No, pero los demás sí. Dirán que me acuesto con mi jefe para ascender o que te aprovechas de tu posición. Que lo digan. No me importa lo que piensen los demás. A mí sí me importa. Me importa mi reputación, que me tomen en serio. Si todo el mundo lo sabe, todo cambia. Marco se quedó callado un momento. Tienes razón, lo siento, estoy siendo egoísta. Esta es tu carrera también. Y no quiero estropearla porque no puedo mantener mis manos alejadas de ti durante 8 horas al día. No eres solo tú, yo también. Quiero... Se detuvo, sonrojada. ¿Qué quieres? Quiero que todos sepan que eres mía. Quiero no tener que fingir que solo soy tu asistente. Pero también sé que eso no es realista. Todavía no. No cuando trabajamos juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos siendo profesionales en el trabajo y resolvemos el resto sobre la marcha. Su siguiente reunión los interrumpió y Sophie volvió a su escritorio tratando de parecer tranquila mientras su mente se aceleraba. Se estaba enamorando profundamente de Marco Duca y le asustaba lo mucho que quería que esto funcionara. Esa noche, el teléfono de Sophie sonó alrededor de las 11 am. Marco llamaba desde su coche. «Hola», respondió ella. «¿Todo bien?» «Sí, acabo de terminar una reunión que se alargó. Quería oír tu voz antes de irme a casa, a un apartamento vacío, y pensé en lo mucho que preferiría estar contigo». Sophie sonrió a pesar de lo tarde que era. Un conversador suave, un conversador sincero, una gran diferencia. Una pausa. ¿Puedo pasarme? Sé que es tarde, pero sí. Ven. Llegó en 15 minutos, con aspecto cansado, desaliñado y perfecto. Sophie le dejó entrar y él la abrazó inmediatamente. ¿Un día largo?, preguntó ella. Una semana larga, pero ahora estoy mejor. Se acomodaron en el sofá con una copa de vino cada uno. Habían aprendido la lección sobre el consumo excesivo de alcohol y hablaron de cosas sin importancia. El trabajo, cotilleos, series de Netflix, el extraño ruido que hacía el frigorífico de Sophie. «Me gusta esto», dijo Marco al cabo de un rato. «Simplemente estar aquí, sin presiones, sin fingir, solo nosotros». «A mí también, Sophie». Su tono se volvió más serio. «Sí, tengo que contarte algo sobre el negocio, sobre lo que realmente hago». El corazón de Sophie dio un vuelco. Llevaban semanas dando vueltas al tema. Las respuestas evasivas, los vagos intereses comerciales, las llamadas telefónicas que él atendía en otra habitación. «Vale, sabes quién soy, sabes quién es mi familia. No eres estúpida y nunca te he insultado fingiendo lo contrario, pero hay detalles que no conoces. Cosas que, si las supieras, quizás sentirías algo diferente por mí. Pruébalas». Marco se quedó callado durante un largo rato. «Mi familia tiene muchos negocios legítimos. La empresa naviera, inmobiliaria, algunos restaurantes. Todo eso es real, todo legal, todo transparente. Pero también tenemos otros intereses. Importación y exportación que no siempre siguen los canales legales. Protección de negocios locales. Ejecución cuando la gente no paga sus deudas. El tipo de trabajo que mantiene ocupados a los abogados y despierta el interés de las fuerzas del orden. ¿Me te estás diciendo que estás en la mafia? Te estoy diciendo que mi familia tiene profundas raíces en el crimen organizado que se remontan a 3 generaciones. Y yo me hice cargo de las operaciones en Boston cuando mi padre se jubiló hace 5 años. He intentado que nos movamos hacia lo más legítimo, limpiar algunos de los aspectos más duros, pero todavía hay partes del negocio que existen en zonas grises o muy oscuras. Sophie procesó esta información. ¿Alguna vez has matado a alguien? La pregunta directa le hizo estremecerse ligeramente. Sí, en defensa propia y en defensa de mi familia. No soy un asesino, Sophie, pero tampoco soy inocente. Y si me quedo contigo, formo parte de ese mundo. Por asociación, sí, la gente sabrá que eres importante para mí. Eso te convierte en una baza valiosa. También te hace intocable, porque cualquiera que te haga daño tendría que responder ante mí, y nadie quiere eso.
Pero eso significa que nunca estarás completamente a salvo. No como lo estabas antes. Sophie lo miró. Este hombre que la había besado hasta dejarla sin aliento, que le había traído flores, que la llamaba a altas horas de la noche solo para oír su voz, que aparentemente era exactamente lo que todos le habían advertido. ¿Me estás diciendo esto porque quieres que me vaya? Te lo digo porque mereces saber en qué te estás metiendo. Porque te quiero demasiado como para dejar que te metas en esto a ciegas. Su mano encontró la de ella. Pero no, Sophie, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes. Quiero despertarme a tu lado y dormirme contigo y pasar cada día demostrando que lo que tenemos vale la pena el riesgo. Pero eso es egoísta y tú tienes que tomar tu propia decisión. Yo ya tomé mi decisión hace 3 semanas, cuando acepté volver a cenar contigo, cuando acepté todos los días después de eso. Esto es diferente. Esto es saber los detalles en lugar de solo sospechar. Marco. Sophie se volvió hacia él. Trabajé para ti durante 11 meses. No soy ingenua. Sabía que tu negocio era algo más que manifiestos de embarque e informes trimestrales. Sabía que eras peligroso. Conocía el mundo en el que vivías, y aún así te envié un mensaje borracha para que vinieras a buscarme. Aún así acepté salir contigo. Aún así me enamoré de ti sabiendo exactamente quién eres. Tú no sabes exactamente quién soy yo. Entonces dímelo. No me hables de negocios. Dime quién eres. Tu verdadero yo. Marco la miró durante un largo momento. Soy alguien que cuida de las personas que le importan. Soy leal hasta el extremo. Tengo un temperamento que me cuesta mucho controlar. Creo en cumplir mi palabra y proteger a mi familia. Bebo demasiado café y muy poca agua. Odio las mañanas, pero salgo a correr de todos modos porque mi padre me enseñó que la disciplina es importante. No se me da bien hablar de sentimientos, pero estoy intentando mejorar por ti. Y me estoy enamorando de mi tímida asistente, que me envió un mensaje borracha hace 3 semanas y cambió toda mi vida. A Sophie se le cortó la respiración. ¿Te estás enamorando de mí? En realidad, hace tiempo que me enamoré. Estoy profundamente enamorado de ti. Lo estoy desde hace tiempo, pero no sabía cuándo decírtelo. ¿Qué tal ahora? Ahora está bien. La atrajo hacia su regazo. Te quiero, Sophie Bennett, con todo mi corazón. Probablemente desde el 3er mes, cuando te traje café y me sonreíste como si te hubiera traído la luna. Definitivamente desde que me enviaste un mensaje borracha y conduje por todo Boston como si mi vida dependiera de llegar hasta ti. Yo también te amo. Lo dijo en voz baja pero con certeza. Me aterrorizaba. Me aterrorizaba desear algo tanto. Pero te amo, a pesar de los negocios de la mafia y todo eso. Entonces la besó, profundo, seguro y perfecto. Y cuando se apartó, su sonrisa era del tipo que Sophie quería ganarse durante toda su vida. Quédate esta noche, le dijo, sin presión, solo para dormir a mi lado y despertarnos juntos. Vale. Se quedaron dormidos en el sofá de Sophie, enredados el uno en el otro, y Sophie pensó en cómo 3 semanas antes había estado demasiado asustada incluso para admitir que se sentía atraída por él. Ahora estaba enamorada de él, y, de alguna manera, eso le parecía perfecto. 4 meses después de empezar a salir con Marco, la vida de Sophie se había transformado de una manera que aún estaba asimilando. Había conocido a su familia, una familia italiana numerosa, ruidosa y abrumadora, que la había recibido con los brazos abiertos y demasiada comida. Su madre había llorado y la había abrazado y había declarado que era perfecta para su hijo. Sus hermanas la habían interrogado a fondo y al parecer la habían aprobado. Su padre la había mirado con ojos comprensivos y le había dicho, «Eres buena para él, sonríe más». Había trasladado algunas prendas de ropa a su apartamento. Oficialmente, todavía tenía su propia casa, pero en la práctica pasaba la mayoría de las noches en la de él. Habían caído en una rutina de café matutino juntos, distancia profesional en el trabajo y tardes que iban desde cenas tranquilas hasta eventos en los que Sophie aprendía a desenvolverse en el complejo mundo de la comunidad italiana de Boston. También había aprendido que salir con un jefe de la mafia significaba aceptar la seguridad. El chofer de Marco la recogía algunas mañanas.
Había un tipo que vigilaba su edificio de apartamentos. Marco le había cambiado el teléfono por uno con mejores funciones de seguridad, que él mismo había instalado. Debería haberle resultado agobiante. En cambio, se sentía valorada, importante para alguien que se tomaba muy en serio la protección de lo que era suyo. «Estás sonriendo», dijo Marco una mañana mientras tomaban café en su cocina. Habían estado despiertos hasta tarde la noche anterior, en una gala benéfica en la que Sophie había llevado un vestido que había oscurecido los ojos de Marco, y estaban disfrutando de una tranquila mañana de sábado. Solo pienso en lo mucho que han cambiado las cosas. Cambios buenos, los mejores cambios. Hace 4 meses, me daba demasiado miedo incluso hablar contigo fuera de los correos electrónicos del trabajo. Ahora, estoy tomando café en tu cocina con tu camisa puesta. Mis camisas te quedan mejor que a mí. Eso no es cierto. Es absolutamente cierto. Tú y mi ropa sois mi nueva cosa favorita. La atrajo hacia su regazo. Bueno, la segunda favorita. La primera favorita eres tú, sin mi ropa, pero eso es obvio. Sophie se rió, sonrojada. Eres terrible. Te encanta. Te quiero. Hay una diferencia. ¿La hay? No estoy segura. Pero él sonreía, esa expresión suave que tenía cuando estaban solos. Sophie, sí, ven a vivir conmigo de verdad. Deja tu apartamento, trae todas tus cosas, hazlo oficial. El corazón de Sophie se aceleró. Es un gran paso, lo sé, pero en la práctica ya vivimos juntos. Estás aquí 6 noches a la semana. Tu cepillo de dientes está en mi baño. La mitad de mi armario es tu ropa. Hagámoslo oficial. ¿Y el trabajo? La gente se dará cuenta si me mudo contigo. Entonces les diremos que estamos juntos. Hazlo oficial allí también. Sophie, estoy cansado de ocultar esto. Quiero que todos sepan que eres mía. Hablarán. Deja que hablen. Eres brillante en tu trabajo. Te has ganado tu puesto por tu competencia y tu habilidad, no por acostarte con el jefe. Cualquiera que diga lo contrario puede responder ante mí. Sophie lo miró. Este hombre que había pasado de ser su intimidante jefe a hacerlo todo para ella, que la hacía sentir valiente, valorada y amada. Vale, me mudaré contigo. Vale, se lo diremos a la gente del trabajo, vale con todo. Lo besó porque tenía razón. Estoy cansada de esconderme. Quiero que todos sepan que soy tuya y que soy tuya. Eso es lo importante. Se levantó y la llevó con él. Vamos a desayunar y luego empezaremos a trasladar tus cosas hoy. Hoy, Marco, ni siquiera he dado aviso de mi apartamento. Entonces, lo daremos hoy. Pagaremos tu alquiler si es necesario. Quiero que estés aquí oficialmente. Se acabaron las idas y venidas. Pasaron el fin de semana trasladando las cosas de Sophie. Marco insistió en contratar a unos transportistas, pero Sophie insistió en hacer ella misma las cajas. Su apartamento se fue llenando poco a poco con las cosas de ella, sus libros en sus estanterías, sus platos en su cocina, sus regalos en todas las habitaciones. El lunes por la mañana llegaron juntos al trabajo. Solo eso bastó para llamar la atención. A las 9:10 de la mañana, Marco convocó una reunión con el personal directivo. Sophie se situó a su lado, profesional, pero sin esconderse. Quería que todos supieran que Sophie y yo tenemos una relación, dijo Marco sin preámbulos. Es algo serio, no afecta a nuestro trabajo, y cualquiera que tenga algún problema con ello puede comunicármelo directamente. Sophie se ganó su puesto gracias a su excelencia y sigue destacando cada día. Eso no cambia. Lo que cambia es que ya no voy a fingir que solo es mi asistente. ¿Alguna pregunta? Silencio. Entonces, su director de operaciones, un hombre llamado Frank, que llevaba 15 años trabajando con Marco, sonrió. Ya era hora. Hemos estado haciendo apuestas sobre cuándo darías el paso. Yo aposté por octubre, así que he ganado. La tensión se rompió, la gente se rió, algunos le felicitaron. Y así, sin más, ya estaba hecho. Sophie ya no se escondía. Era oficialmente la novia de Marco Duca, vivía oficialmente con él y estaba oficialmente completamente enamorada. Esa noche, en su apartamento compartido, Marco la atrajo hacia él. ¿Cómo te sientes hoy que todo el mundo lo sabe? Aterrorizada, aliviada, feliz. Sophie le miró,
preparada para lo que viniera después. Bien, porque lo que viene después es esto. Sacó una pequeña caja. El corazón de Sophie se detuvo. Marco, relájate. No es un anillo. Todavía no. Abrió la caja y reveló una llave en una delicada cadena. Esta es la llave de todo. Mi apartamento, mi oficina, mi coche, todo lo que tengo es tuyo. Y cuando esté listo para darte un anillo, que será pronto, para que lo sepas, ya tendrás acceso a todo de todos modos. Sophie tomó el collar con manos temblorosas. Esto es muy simbólico, es muy sincero. Te amo. Quiero que tengas acceso a todo, sin puertas cerradas, sin secretos, solo nosotros. Yo también te amo, muchísimo. Dejó que él le colocara el collar alrededor del cuello, y para que conste, diré que sí cuando estés listo para pedírmelo. Ya estoy seguro. ¿Cómo de seguro? Tan seguro como cuando te envié un mensaje borracho para que vinieras a recogerme y realmente viniste. Tan seguro como cuando dije que sí a la cena. Tan seguro como ahora, de pie en nuestro apartamento, con tu llave alrededor del cuello. Ella sonrió completamente. Absolutamente seguro. Bien. Él la besó suavemente. Porque ahora estás atada a mí. No te voy a dejar marchar. Lo prometo. Lo prometo. Epílogo. Un año después, Sophie entró en la oficina de Marco con su expreso matutino y los informes trimestrales que él le había pedido. Todo era exactamente igual que 2 años atrás, cuando ella comenzó a trabajar para él, excepto que todo era completamente diferente. «¿Tu café?», dijo ella, colocándolo sobre su escritorio. «Gracias». Él se levantó, rodeó el escritorio para besarla. No era profesional, no era apropiado, pero era suyo. «¿Cómo va tu mañana?» «Ocupada. Tu madre ha llamado 2 veces por la fiesta de compromiso. Al parecer, la florista le está dando problemas. Ella se encargará. Siempre lo hace». Le puso la mano en la cadera. «¿Cómo te encuentras?» «Bien, las náuseas matutinas están mejorando». «Bien». Le besó la frente, luego se arrodilló y le habló a su vientre a un plano. «¿Oyes eso? Tu madre dice que te estás portando mejor. Sigue así». Sophie se rió. «Eres ridículo. Voy a ser padre. Tengo derecho a ser ridículo». Se levantó y la atrajo hacia él. «¿Puedes creer que ya ha pasado un año desde que te mudaste? ¿Puedes creer que ya ha pasado un año desde que te envié ese mensaje borracho? El mejor mensaje que he recibido nunca». La besó con suavidad y seguridad. «¿Sabes lo que habría pasado si no lo hubieras hecho? Probablemente seguiríamos bailando alrededor el uno del otro, comportándonos de forma profesional». «Exacto. Así que estoy agradecida por el vino, las malas decisiones y los asistentes tímidos que se vuelven valientes cuando están borrachos. Estoy agradecida por los jefes que lo dejan todo y cruzan Boston en coche cuando sus asistentes los necesitan. Siempre. Ese es el trato. Tú envías un mensaje. Ven a buscarme. Iré, pase lo que pase». Él tocó el anillo en su dedo. Una esmeralda rodeada de diamantes. El anillo de su abuela que le había regalado hacía 6 meses. Eso es lo que significa. Acudir siempre cuando me llames. Incluso cuando sea irracional con los nombres de los bebés. Especialmente entonces. Aunque para que conste, sigo pensando que Salvatore es un nombre perfecto. El nombre de tu padre. ¿En serio? Tradición familiar. Discutieron sobre los nombres de los bebés durante 10 minutos antes de que Marco tuviera que atender una llamada y Sophie volviera a su escritorio sonriendo. Estaba comprometida con su jefe, embarazada de su hijo, viviendo en su apartamento con su perro, su vida y su futuro. Todo porque una noche, borracha de vino y valor, le envió un mensaje. «Ven a buscarme». Y él vino. En 10 minutos, lo dejó todo y vino. Y desde entonces había estado viniendo a su apartamento, a su vida, a su corazón. Sophie tocó el collar con la llave que aún llevaba junto a su anillo de compromiso. Le aterrorizaba desearlo. Le aterrorizaba pedir lo que necesitaba. Pero lo había pedido y él había respondido cada vez, y seguiría respondiendo durante el resto de sus vidas. Porque cuando Sophie Bennett le pidió a Marco Duca que viniera a buscarla, él vino.